Voy a referirme seguidamente a la audiencia que yo considero más importante y que es la de la etapa intermedia, en la cual se controla la investigación y se define en definitiva con qué se va a juicio y que se llama audiencia de control de la acusación. Pero antes, haciendo un pequeño resumen de todas estas audiencias que hemos repasado, quiero que ustedes vean que cada audiencia tiene un objetivo y que nosotros debemos prepararnos para ese objetivo. ¿Sí? Quiero repetir un poco esto y quiero decir, no podemos ir a una audiencia sin saber a lo que vamos. No podemos pedir una audiencia por el solo hecho de pedirla sin tener elementos que nos permitan asegurar, mejor dicho, tener un éxito probable. Esto obviamente se obtiene con la experiencia. La experiencia nos ha indicado que muchas veces hemos pedido audiencia y hemos ido a audiencia y realmente después nos hemos dado cuenta que no teníamos fundamentos para eso. La audiencia de control de la acusación, a mi juicio, es la audiencia más importante de la investigación. ¿Por qué? Porque es la etapa en la cual vamos a criticar la investigación que lleva adelante el fiscal. ¿Cuál es la forma, la metodología y qué facultades tienen cada una de las partes? En esa audiencia, que siempre se hace o se fija a consecuencia de la acusación que presenta la Fiscalía tiene que decir con qué hecho quiere llevar al imputado a juicio, hecho o hechos, cuál es la calificación legal de ese hecho y cuál es la prueba con la cual en el juicio va a probar tanto el hecho como la responsabilidad de la persona sometida a investigación. Esto es muy importante porque generalmente al fiscal se le pide en esa audiencia cuál es la finalidad con la cual quiere que un testigo declare en el juicio. Es decir, tiene que justificar la pertinencia del testigo, es decir, por qué este testigo es pertinente para llevarlo a juicio. Quiero hacer un pequeño paréntesis y unirlo con lo siguiente. El nuevo sistema, salvo que exista una convención probatoria, no permite incorporar por lectura ninguna prueba. Con lo cual, nosotros tenemos que llevar a juicio al perito, al policía investigador, al testigo, cosa que antes con el sistema anterior no pasaba porque mucha documentación nosotros la incorporábamos por el sistema que llamamos por lectura. Ahora no. Entonces, es muy importante que nosotros en esa audiencia, además de decir cuáles son los hechos por los cuales vamos a llevar a juicio a la persona, cuál es la calificación legal, es decir, por qué queremos que todos esos testigos declaren en el juicio. Para que después, ante una oposición de la defensa, el juez pueda evaluar la pertinencia de ese testigo. Tengan en cuenta que en definitiva va a ser el juez el que diga cuál es la prueba al que se admite y cuál es la prueba con la cual nosotros en definitiva en el juicio vamos a tratar de lograr una condena. Por lo cual, creo que con esto ya les estoy diciendo lo importante que es esta audiencia. Básicamente, este es el rol que tiene la Fiscalía en esta audiencia. Hecho, calificación legal y prueba. ¿Cuál es el rol de la defensa? ¿Qué puede hacer la defensa en este caso? Bien, la defensa puede oponerse y decir por qué entiende que la calificación legal no es la que corresponde. Puede oponerse fundadamente a cuáles son los testigos y puede inclusive ofrecer alguna solución alternativa al proceso. Ofrecer una reparación por la cual pueda solucionarse el conflicto e inclusive puede plantear, sí, en esta audiencia, determinados defectos que tengan como consecuencia el sobreseimiento del imputado, determinados defectos que tienen que ver con la obtención de la prueba. Es decir, acá es una gran audiencia donde se hace como una evaluación final de la investigación y se puede llegar inclusive a una solución, o mejor dicho,
a una resolución del juez que termine cerrando el proceso con un sobreseimiento, porque, por ejemplo, el defensor prueba en esta audiencia que la prueba de cargo de la Fiscalía fue obtenida violándose alguna garantía constitucional, por lo tanto no es una prueba válida y por lo tanto puede pedir el sobreseimiento. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que el sobreseimiento, el defensor en este caso puede pedirlo únicamente relacionado con circunstancias que no tengan que ver con la valoración del hecho y con la valoración de la prueba que se va a producir en el juicio. Esto es algo muy importante, porque ha pasado que se han sentado defensores a decir, no, yo voy a pedir sobreseimiento porque la prueba con la cual cuenta la Fiscalía para acreditar la autoría de mi defendido es insuficiente porque el testigo tal, el testigo cual. No. El juez de la audiencia de control de la acusación no conoce la información que van a aportar el testigo al juicio. Por lo tanto, es imposible que un juez dicte un sobreseimiento en una audiencia de control de la acusación en base a la valoración de la prueba, porque no es el momento en el cual se valora la prueba se valora en el juicio. Lo que valora el juez son dos cosas: que un testigo o los testigos sean admisibles y el modo en que se obtuvo la información, el modo en que se obtuvo esa declaración o se obtuvo ese testigo. Por el único motivo que el juez puede dictar un sobreseimiento en esta audiencia es porque se excluye prueba y la prueba que queda no resulta suficiente para llegar a un juicio. Es el único motivo. El juez no puede valorar prueba que no conoce, porque el juez que actúa en el control de la acusación no conoce la prueba. Y hay algo que es muy importante, es la última oportunidad que tiene la defensa de plantear exclusiones probatorias. Todo lo que no se excluyó en la audiencia de control de la acusación va a juicio, y en el juicio ya no se puede volver a plantear esta exclusión probatoria. ¿Por qué? Porque claramente la finalidad que tiene esta audiencia es la de llegar a un juicio con prueba válida. Entonces, cualquier planteo que haya tenido el defensor respecto de una prueba que el juez la consideró válida, recién se puede reeditar una vez realizado el juicio y una vez obtenida una sentencia condenatoria. Esto tiene que ver con algo que es muy importante. El Código Procesal dice que todo lo que resuelve el juez en la audiencia de control de la acusación es irrecurrible y que lo único que tiene el defensor es una reserva de impugnación de la eventual sentencia condenatoria. Y esto tiene su razón de ser y es concordante con la finalidad de este código. Lo central es el juicio, ¿sí? Entonces, lo que se resuelve en la audiencia de control de acusación no es recurrible, porque recién va a causar algún perjuicio si el imputado es condenado. Si el imputado no es condenado, no hay ningún tipo de perjuicio. Y entonces esto permite llegar rápido a un Hola, mi nombre es Manuel Roa Moreno, soy abogado de la ciudad de Neuquén, la provincia de Neuquén. Ejerzo la profesión y también soy docente de Derecho Procesal Penal y de Práctica Profesional Penal en la Universidad Nacional del Comahue. Me pidieron que les comente o dé mi opinión respecto de algunas cuestiones puntuales de la audiencia de control de acusación. En particular, luego del control de acusación formal, en el cual la Fiscalía formaliza la acusación respecto del hecho que se imputa, la calificación legal y la mención que realiza de las pruebas, entiendo en esto último
es clave la audiencia que el juez de garantías realice un control de la acusación sustancial, para llamarlo de alguna manera. Este control debe enfocarse, por lo menos desde la defensa, también es muy importante para quienes ejercemos la defensa, aprovechar esta oportunidad para apuntalar y ver claramente si la Fiscalía, más allá de sostener la acusación, tiene un caso para llevarlo a juicio. Uno de los puntos que me parece interesante es justamente hacer una revisión de la teoría del caso de la Fiscalía y ver si si esa teoría fáctica que manifiesta tener, que encuadra obviamente en una teoría jurídica, si esto se sostiene en prueba. Justamente lo que como defensas tenemos que ver es si hay suficiencia probatoria para llevar ese caso a juicio. Acá uno de los primeros problemas que se han presentado cuando uno ha planteado esto y algunas audiencias, lo hemos conversado también con operadores judiciales, fiscales, jueces y demás, es que cuando la defensa tiene que tener bien claro que cuando plantea esto en la audiencia de suficiencia probatoria no se está refiriendo a que el juez ingrese, el juez de garantías de la audiencia de control, a valorar la prueba, sino que lo que tiene que ver es si sobre las cuestiones puntuales que la Fiscalía afirma, tiene una prueba que el día de mañana, cuando se vaya a realizar el juicio, el juez de juicio pueda valorarlo y sostener si hay un caso. En mi experiencia personal, en una oportunidad de las que hemos venido planteándolo, esto ha prosperado. Concretamente es un caso en el cual se le reprochaba a 4 médicos haber violado la Lex Artis y que esto había causado el fallecimiento de una menor. Estos 4 médicos habían intervenido, la menor entró con un cuadro a un centro asistencial del interior de la provincia, que fue, y este cuadro de salud de ella, que no viene al caso las particularidades, tuvo la intervención de en días sucesivos los diferentes médicos de guardia que atendieron la internación. Y al 4.º día, luego de una complicación de su cuadro, es trasladada a un centro de mayor complejidad y es allí donde fallece. Los 4 médicos que intervinieron en este centro asistencial de una localidad más bien chica, o sea, un centro que no tiene mayor complejidad, fueron diagnosticando de acuerdo a las diferentes sintomatologías que iban observando en función de la clínica médica, y suministrando los medicamentos y los tratamientos que consideraban. El tema concreto es que luego de haber fallecido la menor, se produjo una certificación médica de defunción y en principio había quedado todavía al tiempo. Los familiares denunciaron esta situación y la Fiscalía comenzó a investigar, abrió una causa y demás, se produjo un informe médico, pero en ningún momento se estableció, porque justamente no hubo autopsia ni posteriormente necropsia, en ningún momento se pudo establecer claramente cuál fue la causa de la muerte. La Fiscalía basaba en unas afirmaciones bastante infundadas de una perito forense, bastante especulativas, diría, más que infundadas, el fundamento era muy especulativo, basaba la responsabilidad de todos los médicos, pero no tenían en claro bien cuál había sido la causa de la muerte y por ende menos aún cuál era la violación de la Lex Artis. Esto fue planteado en la audiencia de control de acusación
como falta de ese elemento de prueba que acredite la causa de muerte. O sea, la Fiscalía no iba a poder ni siquiera sostener en juicio cuál era la causa de muerte porque no tenía el elemento en estos momentos. Distinto hubiese sido que tuviese claramente cuál era la causa, o sea, tuviese algún informe médico, una autopsia que tuviese la causa de la muerte y que sea materia de discusión, en debate, si esto efectivamente fue así o no. Acá no lo tenía. El informe que tenían, el certificado de función, es un certificado de carácter meramente administrativo y no contiene toda la información con la calidad de prueba suficiente como para poder acusar a estos 4 médicos. Esto fue presentado en la audiencia y fue receptado por la jueza, por lo cual dictó el sobreseimiento por insuficiencia probatoria. En otros casos lo hemos planteado también en cuanto a la suficiencia de la acusación respecto de la calificación. Por ejemplo, si la teoría fáctica, como fue imputada a los como fueron formulados los cargos a los imputados, lograba satisfacer todos los elementos de la teoría jurídica que con la cual se pretendía la apertura a juicio. En algunos casos no lo han receptado, obviamente entiendo que erróneamente, igualmente me comprenden las generales de la ley, pero en otros casos lo han aceptado parcialmente y, por ejemplo, una acusación de tentativa de homicidio agravado por ser cometido con alevosía, el juez entendió que la agravante no concurría y solo quedó como tentativa de homicidio, y porque ya en la imputación que le estaban formulando no permitía ese encuadre. Y en otras de las situaciones que también hemos planteado esto, lo paradójico fue que si bien el juez de la audiencia de control de juicio era un caso de homicidio con el concurso premeditado de 2 o más personas, así fue calificado por el Ministerio Público Fiscal, nosotros entendíamos que no había elementos, que eran muy pobres las proposiciones fácticas que pretendían acreditar el concurso premeditado, puesto que era que las personas se encontraban en el lugar momentos previos a que el incidente con armas de fuego sucediera, y no había otros elementos, ni siquiera había proposiciones fácticas porque justamente durante toda la investigación que hizo el Ministerio Público Fiscal no había logrado reunir pruebas de este plan concertado. Y lo planteamos, no nos hicieron lugar en esa audiencia, pero posteriormente el Ministerio Público Fiscal, atendiendo esto y sabiendo que en debate iba a ser de muy difícil prueba esta agravante, es que la revisó, la modificó y eso permitió un cambio de calificación, y en este caso puntual el cambio de calificación a su vez por pasar a tener ahora una pena con máximos y mínimos y no la pena absoluta de perpetua que tiene la del homicidio con concurso premeditado, permitió en este caso concluir el litigio con un acuerdo pleno, en este caso, un acuerdo parcial sobre la responsabilidad de uno de los imputados y posteriormente un juicio de cesura sobre la pena, dado que había una escala penal que permitía este acuerdo. ¿Qué entiendo importante para la Fiscalía? No solamente, por lo menos en el sistema de Neuquén, no solamente conformarse con imputar el hecho y mencionar la prueba, sino valorarla en la audiencia mínimamente como para darle sustento. Y también no solo en la audiencia, sino hacer este ejercicio previo para saber si efectivamente tiene un caso sólido para llevarlo a juicio o no. Para las defensas es clave trabajar esto y cuestionarlo, y siempre teniendo en cuenta que no estamos entrando, que no lo estamos forzando al juez a que ingrese a valorar la prueba que posteriormente se va a producir en el juicio, sino
que valore los elementos que la Fiscalía le trae. Por ahí todavía lo estamos madurando y es más complejo, pero el tema es, si cuando hacemos ese cuadrito que nosotros enseñamos en litigación y vemos esa proposición fáctica que satisface el elemento de la teoría jurídica en el cuadro, si en la columna de la prueba por lo menos hay un elemento de prueba mínimo que satisfaga esa proposición, o sea, que si el juez entiende acreditado ese elemento, va a estar la proposición fáctica satisfecha o cubierta. Eso creo que, por un lado, los litigantes lo tenemos que trabajar bien, obviamente la Fiscalía para poder revisar el caso y tenerlo sólido, y la defensa trabajarlo bien para saber qué está cuestionando. Entiendo que es clave también que exista un orden en la audiencia de control de acusación. En eso, por lo menos en nuestra experiencia en Neuquén, es que se ha ido logrando, un poco por acuerdo también de los litigantes, y los jueces han ido fijando esta pauta de ir discutiendo escalonadamente los diferentes momentos de la audiencia y marcando los puntos en los cuales puede haber controversia y permitiendo que allí se den las discusiones escalonadas y las decisiones también escalonadas. Pero también considero fundamental que los jueces asuman la importancia de esta audiencia y eviten que lleguen a juicio casos que, cuando les toca en esos casos no ser el juez de garantías de la audiencia de control, sino el juez de juicio, se quejan pensando quién fue el que intervino que dejó que esto pasara a juicio, dado que faltaba prueba suficiente como para que haya un litigio, y lo entienden como una pérdida de recursos, pérdida de tiempo, de recursos humanos y de recursos económicos también que se ponen en juego al desarrollar un juicio oral. Quizás uno de los temas que ya esto es un poco yéndome de lo concreto que se me pidió, pero un tema para pensar es que en nuestro sistema, cuando se diseñó en Neuquén, pensamos, o pensaron o pensamos los diferentes operadores o quienes opinamos en esto, en que era muy claro, siguiendo la doctrina, o sea, esta necesidad de que existe un juez imparcial para cada etapa. Pensamos en el juez de la etapa intermedia, un juez distinto de aquel que investigó claramente, por puesto que la tradición del sistema mixto nos obligaba a esto, a una vez por todas desprendernos y tener una etapa crítica de verdad. Y también pensábamos que el juez de juicio no debiera estar contaminado por el juez de la audiencia de control de acusación, claramente, porque si, por ejemplo, toma una decisión respecto de una prueba, de una exclusión probatoria, luego cómo va a decidir cómo va a decidir el caso sin estar contaminado si supo que había una prueba y la eliminó. Pero lo concreto que hay en este punto es que este juez del medio, incluso en nuestro sistema, al no permitirse impugnación en esta instancia intermedia, terminas teniendo pocos incentivos para tomar decisiones de fondo, tomarse el tiempo suficiente y ver efectivamente, permitirle al fiscal o exigirle al fiscal que desarrolle todo su caso, que presente la prueba que va a tener en el juicio y con la que va a acreditar cada uno de los extremos de su caso, y que si la defensa le exige y le dice al juez no tiene elementos para acreditar tal proposición, no tiene elementos que satisfagan tal punto de la teoría jurídica, que ingrese el juez a analizar efectivamente a ver qué es lo que tiene el fiscal y por qué la defensa dice que no va a tener prueba en el juicio. Yo entiendo que es clave que el juez empiece a ingresar a esos debates, porque de esa manera va a cumplir debidamente con su función. Y la realidad es que el sistema no tiene muchos incentivos para que el juez ingrese en eso, puesto que si toma decisiones de que continúen, nadie controla esta decisión. Y cuando llega la decisión en momentos de la impugnación de una sentencia condenatoria o
en momentos de impugnación de una absolución, no se vuelve hasta esta instancia, es como que no se llega a revisar y esto queda desdibujado y nadie reprocha la actividad de este juez o de esta parte de este sí, funcionario que tenía que cumplir con un control de garantía. Entiendo que de a poco el sistema va a ir exigiendo esto, un poco también a partir de la experiencia de tener juicios flojos, juicios que no tienen prueba suficiente, y eso va a ir permitiendo generar estándares para que en las audiencias de control de acusación se comience a realizar este control sustancial de la acusación, a partir obviamente de la actividad de las defensas. Es un rol clave que las defensas exijan que haya un control sustancial de la acusación antes de pasar a juicio, y esto también va a ir mejorando para los acusadores, el Ministerio Público Fiscal y querellantes, la necesidad de llegar con un caso más sólido, de presentar con mayor solidez su caso en la audiencia de control de acusación. Espero que esto les haya servido, seguramente en foros que estén en esta capacitación y a través de Francisco y de Leticia van a poder conversar sobre estos puntos y ellos les podrán aclarar algunas cuestiones que quizás no hayas podido ser lo suficientemente preciso. Muchísimas gracias y los saludo a todos y todas.